Hermanos, quiero, hermanos, más bien tomar unos versículos, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer al 20. Hermanos amados, con la ayuda del Señor, vamos a estar, hermanos, meditando, hermanos, en esta preciosa hora. Amén. ¿Qué fruto estás dando? Amén. Ese es el tema de esta mañana. ¿Qué fruto estás dando? Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice a la letra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Qué fruto estás dando? Amén. ¿Qué fruto estás produciendo? Amén. Quizás sería, más adecuado, ¿Qué fruto estás produciendo? Es un hecho, hermano, que encontramos en la naturaleza, que los árboles dan fruto, Aquellos frutos que no dan, aquellos árboles que no dan fruto, hermanos, puede hacer que su utilidad no sea el fruto, sea su madera, que es de una excelente calidad. Amén. Para construir muebles, mesas, sillas, qué sé yo. Amén. Puede hacer que la utilidad de aquel árbol no sea el fruto, sino en sí su madera, Amén. La Biblia dice, por ejemplo, cuando en los días de hermanos del profeta, Eliseo, dice que fueron en cierta ocasión a las riberas del río a cortar madera para construir, el lugar para los profetas. Amén. Entonces, amados hermanos, si no es la madera, es el fruto. Amén. Pero hay árboles, hermanos, que ni la madera ni el fruto son buenos. O sea, no sirven, amados hermanos. Y no es un error de la naturaleza, sino, amados hermanos, es para mostrarlo, que también en el ser humano, hermano, algunos sirven para algo, otros sirven para otra cosa, pero hay unos, hermanos, quizás, hermanos, sea drástico esto, pero no sirven para nada. No servimos para nada, más bien, Amén. Se oye drástico, pero es, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. Y si la palabra del Señor lo dice, es porque algo, tiene de cierto, Amén. Siempre la palabra nos viene, hermanos, a edificar, hermanos, a enseñar algo nuevo, Pero mire que me llama la atención cuando el Señor habla, o más bien la palabra nos habla, Mire cómo dice al principio: guardaos de los falsos profetas, dice. Amén. Hermanos amados, quiere decir que así como hay profetas de Dios, hay falsos profetas. Amén. Hermanos amados, y quiero, hermanos, detenerme un poco acá en estas 2, 3, 4, 5 palabras primeras de este versículo 15, amados hermanos, donde dice: guardaos de los falsos profetas. Amén. Cuando el Señor, por ejemplo, hermanos, hago una referencia nada más, cuando el Señor habla, en otra ocasión, habla una parábola que se titula El trigo y la cizaña. Amén. Dice la Biblia en esa parábola que los hermanos siervos, los servidores, salieron a sembrar trigo. Amén. Pero cuando llegó la noche, dice, vino el enemigo y sembró cizaña. Amén. Y cuando fueron a ver, hermanos, la cosecha, los siembros, vieron y distinguieron, amén, los que fueron los trabajadores, distinguieron que no solamente había trigo, sino que también había cizaña. Amén. Hermanos, tiene similitud, pero no se parece. Amén. Una de las características, hermanos, que
hermano, se puede reflexionar es que el grano de trigo pesa y la espiga se dobla. Amén. Haciendo reverencia, hermanos, a que el cristiano que es trigo, hermanos, sabe, hermanos, doblegarse delante de su Dios, delante de su Creador, humillarse delante de Él. Y el que es cizaña se mantiene erguido, no acepta corrección, no acepta nada, amados hermanos, que, hermanos, se le pueda reprender para que su crecimiento en la obra sea óptimo. Amén. Entonces, ¿pero qué dijo, hermanos? Dijeron los siervos, vamos a ir a arrancarla. No, dijo el Señor, déjala que crezca juntamente lo uno con lo otro. En el día de la cosecha, en el día de recoger, hermanos, la cosecha, dice, el Señor apartará uno de lo otro. Y usted sabe lo que dice, vea, que a la cizaña la atará en manojo y la echará al fuego, y al trigo lo recogerá en sus graneros. Amén. Quiere decir, volviendo al texto, hermanos, a la palabra que nosotros, hermanos, tomamos en esta mañana, dice, guardados de los falsos profetas. Amén. Hermano, nosotros por nuestra capacidad humana, por nuestro entendimiento humano, que valga la redundancia decirlo, es bien apócofe. Amén. Es miope, es, hermano, un entendimiento, hermanos, corto. Amén. Hermanos, muchas veces no vamos a poder distinguir cuál es un profeta verdadero y cuál es un falso profeta. Amén. Si lo vamos, hermano, a nuestra capacidad, vea, humana. Amén. Porque ahora nosotros, hermano, como dice el apóstol Santiago, vea, que nosotros tenemos la sabiduría verdadera de Dios. Amén. Y esa sabiduría verdadera, hermanos, los capacita para entender tanto las cosas espirituales como las cosas morales. Amén. Porque dice, hermano, Santiago dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura, y la pureza viene de, hermanos, de entender, hermanos, la capacidad espiritual y moral de las cosas que Dios ha dado en su sola potestad, dice la Escritura. Amén. Así que, amados hermanos, nosotros, hermanos, pero volviendo al punto, que un hombre natural no puede, hermanos, distinguir entre un profeta verdadero y un profeta mentiroso. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? El profeta, hermanos, mentiroso, amén, amén, va a hablar bonito. Se va a ver como que habla en el nombre del Señor. Se va a ver, hermanos, que usa las mismas palabras posiblemente. Lo va a ver, hermanos, posiblemente con la misma vestimenta que un verdadero profeta, amados hermanos. Y hermanos amados, hablará tan elocuentemente, amados hermanos, que va a ser difícil distinguirlo de un profeta verdadero. Amén. Hermano, hoy en día abundan a montones, amados hermanos, esa clase de falsos profetas, de falsos maestros mentirosos, amados hermanos. Amén. Hermanos, hay, una gran confusión con este asunto, amados hermanos, porque muchos falsos maestros están hablando y la gente no percibe. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría de Dios. No puede percibirlo porque no puede, amados, distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. No puede, amados hermanos, distinguir a esa clase de personas porque son, o lo volvemos, amados hermanos, emocionalistas, lo volvemos ególatras, lo volvemos, amados hermanos, indiferentes a la verdadera palabra del Señor. Creo que ese sería, hermano, lo más adecuado decir, ¿verdad? Que nos hemos vuelto indiferentes a la verdadera palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces preferimos, amados hermanos, que se nos hable solamente de un solo tema en las iglesias. Amén. Y el tema que más predomina, amados hermanos, dentro de las iglesias de hoy en día es el tema del amor. Amén. ¿Y a quién no le va a gustar que le digan palabras, vea, que vayan relacionadas al amor de Dios?
La misma escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasa, hermano, que el versículo 17 también nos dice, porque no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Amén. Es decir, amados hermanos, si el tema del amor es el predominante en la Biblia, debemos, hermanos, de aprender también que el que nos da ese amor, amados hermanos, no quiere, amados hermanos, que tengamos o prostituyamos el Evangelio de Cristo. No quiere, amados hermanos, que vendamos la palabra del Señor, que negociemos la palabra del Señor, sino, amados hermanos, que hablemos genuinamente tal cual está la palabra del Señor. Como lo dice Juan, también, Juan dice que el que no ha conocido a Dios no tiene amor, porque Dios es amor. Amén. Y conocer a Dios, amados hermanos, es saber que Dios es un Dios de justicia, de verdad, de misericordia, que no admite la injusticia, que no admite el pecado, que no admite, amados hermanos, la hipocresía, que no admite la mediocridad. Amados hermanos, así le dijo a la iglesia allá en Apocalipsis, recuerda, vea, amén, por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, cuando el Señor habla esta palabra, dice, guardaos de los falsos profetas. Amén. Es decir, amados hermanos, como en un tono, vea, de admiración, vea, guárdense de los falsos profetas, guárdense de los falsos profetas. Amén. Así, vea, como de hermanos de autoridad, guárdense de los falsos profetas. Ahora, hermano, hay una regla sencilla que el Señor da a continuación para distinguir a un falso profeta. Mire cómo dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro dice son lobos rapaces. Cuando el Señor acusa a los escribas y a los fariseos, Él, hermano, los acusa de una manera drástica y les dice, escribas y fariseos hipócritas, les dicen. ¿Por qué, amados hermanos? En muchas ocasiones Él les dice, vea, que por fuera se ven así bien bonitos, se ven, hermanos, hermosos, dice, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Amén. Es decir, amados hermanos, que Dios no está viendo, amados hermanos, solo que se predica bonito en las iglesias. Dios no está viendo que solo el evangelista ahí que arrastra grandes multitudes, quizás por su presencia, por su voz, por su elocuencia, quizás, hermanos, también porque pasa estudiando. Y eso es bueno, amados hermanos, pero lo más importante que Dios está viendo es el corazón del hombre. Amén. Es el corazón de aquel que porta la palabra del Señor. Es el corazón de aquel que está, hermano, instruyendo. Porque muchas veces estos, dice la Biblia, vienen como ovejas, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Es decir, amados hermanos, hay distinción entre el verdadero profeta y el falso profeta. Amén. Ahora, hermano, ¿cómo vamos a distinguir a uno de esos? Por sus frutos. Amén. Hay gente, hay personajes de estos, hermanos, no sé cómo les podríamos decir, pero les vamos a decir así. Amén. Hay personajes de estos que, hermanos amados, cuando predican, hermanos, y hacen la exposición de la palabra. Amén. Se les da el tiempo. Exponen la palabra de una manera que uno, hermano, se queda sorprendido. Wow, qué palabra, qué mensaje, qué, hermanos, qué elocuencia, qué hombre, hermanos amados. Y a veces nosotros lo ponemos a especular y decimos, esa persona tiene una vida de oración. Ese hombre tiene una vida ejemplar. Ese hombre está sometido a Dios. Ese hombre aquí, nosotros ponemos a especular y a veces esa persona ni se congrega, ni va a la iglesia, ni tiene una vida de sometimiento, amados hermanos. Y cuando se baja, hermanos, del altar, ahí se distingue, hermanos amados, cómo es en la realidad, amados hermanos. Amén. ¿Será que practica hermanos, la benignidad? ¿Practica el amor? ¿Practica, amados hermanos, el amor a su prójimo? Amén.
¿Será que tiene familia, como escuchábamos en el mensaje anterior? ¿Será que tiene familias, hermanos, apasionados por el Evangelio? ¿Será que tiene, hermanos, personas, hermanos, que lo ven no solamente como un predicador, sino como un ejemplo a seguir? Amén. Hermanos, ¿será que lo ven, amados hermanos, a esta persona como alguien que es digno de imitar, como dice la Escritura, amados hermanos? Porque todo, dice Pablo, lo que es bueno, lo que es benigno, digno de imitar, hay que hacerlo. Amén. Pero no imitemos lo que es malo, amados hermanos, porque dice el Señor a través de esta palabra: por sus frutos los conoceréis. Amén. Y aquí hay algo muy importante, amados hermanos, que a una persona que no esté dando buen fruto, amados hermanos, hermanos, la palabra es sincera, porque hay quienes que pueden argumentar, decir: no, es que yo pertenezco a la misión Manantiales de Vida Eterna, yo tengo una buena doctrina, una buena enseñanza, pero está dando malos frutos. No es admitido por la palabra este argumento, porque dice la Biblia: no se pueden recoger uvas de los espinos e higos de los abrojos. Amén. Dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, y el árbol malo da malos frutos. Es decir, hermano, el que tiene, hermanos, lejos el corazón de Dios, no puede dar buenos frutos. No puede, no hay manera de que pueda hacerlo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no ha habido un convertimiento, no ha habido un regeneramiento de todo su ser, amados hermanos. No ha habido, hermanos, una conversión genuina, amados hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo no mora en él, amados hermanos. Amén. Por eso, hermano, cuando el Señor iba a ascender, cuando el Señor ya iba a ser tomado nuevamente al cielo, amados hermanos, donde fue tomado, dice la Escritura, amén, y regresar nuevamente al cielo, cuando aquellos varones estaban viendo, dice la palabra, cuando ellos estaban con ellos, Él les hizo esta pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a vosotros conocer las razones, las razones y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero también les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Amén. Quiere decir que una persona que no tiene al Espíritu Santo no puede en ninguna manera dar frutos buenos. Amén. Aunque aparente, porque la apariencia es una cosa engañosa, amén, que nos lleva directamente a, hermanos amados, a la mentira, al error, amén, hermanos amados. Y el Señor es claro, específico, y dice: no puede un buen árbol dar malos frutos, dice después, amén. ¿Por qué? Porque primero afirma que un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo da malos frutos. Amén. Ahora también dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos. Es decir, amados hermanos, una persona, alguien que se ha convertido al Evangelio, sigue, hermano, el camino verdadero, sigue siendo alumbrado por la palabra, sigue, amados hermanos, la senda de la justicia y la verdad. Procura en todas las maneras posibles, amados hermanos, ser un cristiano ejemplar, hermanos amados, no solamente para los de la familia de la fe o la iglesia, sino también para aquellos que no han sido alcanzados por la palabra, muchas veces por el testimonio de esta persona, amados hermanos. Quizás nunca se haya parado en un púlpito a predicar, quizás, hermanos, no cante, quizás, hermanos amados, no participe de privilegio en la iglesia, pero si tiene un testimonio maravilloso. Muchas veces hay quienes dicen: voy a recibir al Señor porque yo veo a fulano que es un buen cristiano, porque yo veo a la hermana que es una buena cristiana, yo le veo a ella que es verdaderamente
totalmente entregada a la voluntad del Señor, y a mí me conmueve eso. Yo recibo a ese Señor, el que es Señor de ese también, amados hermanos. Pero hay veces, hermanos amados, que hay personas que dicen: no, yo no recibo al Señor porque yo veo a ese que es mentiroso, a ese que es pleitisto, a ese que es chismoso, a ese que es malcriado, y yo lo veo parado en un púlpito predicando, lo veo cantando, y no veo que sea una buena persona, amados hermanos. Hermanos, esos son frutos malos, amados hermanos, y ellos creen que son buenos. Si no son buenos, pues la palabra dice explícitamente, dice que un buen árbol no puede dar malos frutos, pero también dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora, amados hermanos. Es decir, amados hermanos, en pocas palabras, sin anestesia, como dice alguien por allá, amén, si usted está dando malos frutos, no es un buen árbol, amén. Y si usted está dando, hay que decirlo también viceversa, si usted está dando buenos frutos, usted es un buen árbol, amén. Sencillo, amados hermanos. ¿Cómo vamos a distinguir a un profeta verdadero, a un profeta falso? Por sus frutos, amén. Puede predicar bonito, puede decir: yo pasé 6 años en el instituto para pastorado, ya tengo mi carnet aquí de pastorado, yo soy pastor, y ser un sinvergüenza, tener 2 mujeres, ser un irreverente, hermano, con su familia, no tener, amados hermanos, una comunión familiar, amén. Hay pastores que ni en su casa los quieren, mucho menos en las iglesias. Hay pastores, amados hermanos, que en el cantón donde viven, hermanos, tienen un récord terrible. Amén. Es verdad que la Biblia dice que nadie es profeta en su propia tierra. Amén. Porque cuando el Señor llega a su ciudad, hermano, en vez de a ver el mensaje, lo que se pudieron ver, bueno, y este que no es el hijo de María y de José, un hombre común, sencillo, no querían escuchar la palabra de él. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, eso sucede. Amén. Pero, amados hermanos, vemos el ejemplo, por ejemplo, de Timoteo. También a Timoteo, hermanos, Pablo le resalta, hermano, que tiene un buen testimonio en su casa. O sea, en el lugar donde él vivía. Amén. Hermanos amados, hay hermanos ministros, hermanos, que quizás, hermanos, todavía maltratan a sus esposas, maltratan a sus hijos, amén, y están pretendiendo ser árboles que dan buenos frutos y no lo son, amén. Hermanos amados, y aunque se crea, amados hermanos, esa mentira del diablo, porque es el diablo que lo tiene ahí atrapado en ese bucle, que yo soy bueno, que yo soy el pastor, que yo soy el ministro, que yo soy acá, y ahí está en ese círculo creyéndose esa mentira, cuando, amados hermanos, los frutos que él está, hermanos, llevando son malos, son defectuosos, amén, no sirven para nada, amén. ¿Por qué? Porque no es un buen árbol. Amén. Hermano. Pero mire qué terrible. Y esto, hermanos, por eso la palabra del Señor nos habla, ¿vea? Amén. Y en esta mañana el consejo de parte mía y la palabra también, o sea, la palabra primero y después su servidor que la está llevando, amados hermanos. El consejo, lo que los aconseja la palabra, es que tratemos mejor de dar buenos frutos. Amén. Quizá a usted lo que le falte es abono, ¿verdad? Fertilizante. Amén. Para que su follaje, hermano, sea más bueno. Y quizás ha estado dando frutos allí que todos payulos, todos hermanos decrépitos allí que no tienen color ni nada, hermano. Quizás lo que le falta es un poco de abono, de fertilizante. ¿A dónde va a encontrar ese abono, ese fertilizante? En la palabra del Señor. Amén. Indagando, buscando, amén, pidiéndole al Señor la dirección más que todo, amén, para que usted pueda empezar a dar frutos buenos,
vistosos, agradables, que den deseos de tomarlos. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Ese es el consejo, eso es lo que el Señor, hermanos amados, nos aconseja. ¿Por qué? Porque dice, mire cómo dice, hermanos, el verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así de sencillo. El árbol que no esté dando buenos frutos, aunque él crea que está dando buenos frutos, pero no son frutos buenos, va a ser cortado un día y echado al fuego. Y se va a preguntar, no, pero es que van a decir como dijo aquel, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué dirá el Señor? Apartados de mí que no los conozco, hacedores de maldad. Al fuego eterno preparado para ustedes. Amén. Pero, amados hermanos, van a decir, no, pero Señor, yo predicaba, yo oraba, pero no daba buenos frutos. Nunca dejaste el chisme, nunca dejaste la mala maña, nunca dejaste el maltrato, nunca tuviste un espíritu apacible, un espíritu de sabiduría. No daba buen testimonio ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Eras un completo desastre como cristiano. Amén. Entonces, ese árbol malo va a ser cortado y echado en el fuego. Esa es la sentencia. Este mensaje, hermano, es un mensaje de advertencia. Amén. En la palabra del Señor encontramos diferentes tipos de mensajes. Hay mensajes como este de advertencia. Hay mensajes también, amados hermanos, de sentencia, como el que llevó, hermanos, Jonás a Nínive. Amén. Les dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. No les dijo, miren, ninivitas, si se arrepienten, si ustedes buscan a Dios. El Señor dijo que de aquí a 40 días les daba plazo. Si ustedes no se arrepentían, les iba a llover fuego. No, les dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Amén. El detalle fue que lo que causó, hermanos, el mensaje de Jonás fue un arrepentimiento. Y no dijeron, ya con esto lo vamos a salvar, porque Dios es un Dios de misericordia. Dijo, arrepintámonos, quizá el Señor no haga lo malo que dijo que los iba a hacer y no lo hizo, dice la palabra. O sea, ¿por qué? Porque la actitud de ellos tocó, hermanos, la misericordia del Señor y el Señor no hizo nada. Amén. Pero, amados hermanos, a todo aquel que sigue sus concupiscencias, sigue sus deseos perversos, sigue sus deseos, hermanos, carnales, sigue, hermanos, en fornicación, en adulterio, en mentiras, en odio, en egoísmo, en raíces de amargura, amados hermanos, tarde que temprano tendrá que pagar el precio de su iniquidad. Y la Biblia dice, amados hermanos, árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Así que concluye el Señor y dice, y concluimos nosotros también esta mañana, así que por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Cuando el Señor dice guárdense, no solamente les dice, imagínense, hermanos, a los que estaban escuchando este mensaje, y el Señor entre y les diga, guardaos de los falsos profetas. Maestro, ¿y cómo vamos a hacer para distinguir a los falsos profetas? Amén. Que los falsos profetas, los profetas que estaban en esa época se paraban, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Y el Señor, es más, el Señor les dice, cuando vayan a la cátedra de Moisés, todo lo que le digan los fariseos, los que están ahí ministrando, que guárdenlo, pero no hagan como ellos hacen, les digo. O sea, el fruto, lo que ellos practican, no lo hagan, pero lo que esté escrito en la ley, háganlo. Amén. Así que, amados hermanos, Él les dice, guárdense de eso, guardaos, cuídense, sean celosos con la palabra, sean celosos con lo que Dios te manda en nuestro corazón. Amén. Y lo que Dios te manda en nuestro corazón, hermano, no es gravoso, no es difícil de guardar. Lo que Dios te manda en nuestro corazón, hermano, está, hermanos, a nuestro alcance poder hacerlo. Lo que pasa, hermano, que a veces los hacemos ahí, vea, los que no sabemos. Y sí sabemos. Pero lo que pasa es que el enemigo los tiene ahí, vea, todos, hermanos, mareados. Porque a veces, hermano, con solamente un mensajito que, ay, qué bonito predicó, ahí ya se estiró ya el cuello, ya
No, es que yo soy evangelista, ministro. No, es que yo soy reverendo. No, es que yo soy apóstol. Y ahí empiezan, hermano. Y qué desgracia, ¿verdad? Que caiga el hombre en esa mentalidad. Amén. Y deje de dar buenos frutos y empieza a dar frutos raquíticos. Frutos, hermanos, que no apetece tomarlos, ¿verdad? Amén. Si no, amados hermanos, más bien dan ganas de cortar el árbol y echarlo al fuego para leña. Y eso es lo que va a pasar, hermanos. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego, dice la palabra. Así que por su fruto los conoceréis. Ese es, hermanos amados, lo que va a distinguir, hermanos, el fruto que esté dando el cristiano. Porque un cristiano bueno, obviamente va a dar buenos frutos. Pero un cristiano malo, bueno, usted ya sabe, va a dar malos frutos. Así que, amados hermanos, de esa manera podremos conocer, pero para ello tenemos que tener también, como le dije al principio, el espíritu de sabiduría de Dios. Amén. Porque si tenemos sabiduría humana, los van, hermanos, a pegar una gran enredada, hermanos, y al ratito vamos a andar allá cargando un pedazo de madera allí de vez en cuando. Amén. Así que, amados hermanos, guardémoslos para el Señor. Amén. Ya que el Señor, hermanos, dice que viene por una iglesia que se guarde sin mancha, sin arrugas.